La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este es que les habla es el pastor y evangelista del Señor Edwin Orellana, con un episodio más de la cápsula bíblica que esperamos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. El tema en esta ocasión lo hemos titulado La apostasía. Vamos a estar haciendo una serie de estudios, predicaciones en referencia a la apostasía. Este particularmente va a estar tratado sobre el origen de la apostasía. Entonces vamos a ir buscando así en nuestras Biblias, amados hermanos, en la segunda carta de Tesalonicenses del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 3, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a hacer así una oración para presentarnos delante del Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, tu presencia, Señor. Unge nuestras mentes, nuestros labios, nuestros corazones, Dios, para que este estudio, Dios mío, sea productivo y pueda, Dios mío, ayudarnos a crecer espiritualmente y a través de tu palabra poder conocer las grandes riquezas que hay en ella. El origen de la apostasía. Este va a ser uno de los temas en esta serie que he titulado La apostasía. Mis amados hermanos, antes de entrar en el contexto bíblico que acabamos de leer, quería recordarles, quería expresarles esto. Estamos en uno de los periodos más peligrosos, más significativos, por decirlo así, de la iglesia evangélica. No ha habido un tiempo más peligroso para la iglesia nuestra durante más de 2000 años, hermano. Han habido diferentes periodos de apostasía y de engaño, pero ya que estamos llegando, perdón, al tiempo del falso profeta y del anticristo, estamos viendo un espíritu de engaño que está abarcando en grandes proporciones el mundo entero. Está siendo arropado con un espíritu de engaño terrible. Y sin duda alguna, la apostasía no es la excepción. Es eminente, ¿no?, que estemos viviendo tiempos críticos dentro de nuestro pueblo cristiano. Y creo que el mejor referente, el mejor expositor a esta crisis que estamos viviendo espiritual dentro del pueblo evangélico nuestro son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales como Facebook, si ustedes se dan cuenta, estas plataformas nos presentan un panorama bastante amplio, hermano, de que los tiempos que estamos viviendo son bastante difíciles, ya que hay una cantidad inmensa, innumerable estamos prácticamente plagados, hermanos, de una gran cantidad de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas que son las que tienen que ver con esta cuestión de la apostasía, ¿no? Pero cuando nosotros, para ir entrando ya un poco en el contexto bíblico, en el nombre del Señor, sabemos, ¿no?, que el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, y en especial este capítulo 2 hace referencia, ¿no?, a la interrogante que había, ¿no?, concerniente a la venida del Señor. Entonces Pablo fue un hombre bastante allegado, ¿no?, al Espíritu de Dios, y recibió grandes revelaciones poderosas que hoy tenemos en nuestras manos a través de la palabra del Señor. Entonces, Pablo recibe una gran revelación que se la envía a varias iglesias, pero en especial a la iglesia de Tesalónica, ¿no? En esta segunda carta, Pablo, fíjese lo que la escritura nos está diciendo. Mire, vamos a volverlo a leer para entrar en contexto. Dice: nadie os engañe. Mire, ahí entra la palabra engaño. En ninguna manera, de ninguna forma. Él dice, porque no vendrá. Mire lo que dice él: sin que antes venga la apostasía. Estamos arribando, estamos llegando, ¿no?, a esos grandes eventos que van a terminar culminando, ¿no?, con la semana 70 del libro de Daniel, ¿no?,
que es la famosa la semana de 7 años, ¿no? Donde reinará este personaje llamado el anticristo. Nos estamos acercando a ese periodo de tiempo profético, mis amados. Entonces, Pablo nos da esa clave, nos da esa enseñanza, esa revelación privada que recibió de parte del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le dice que antes de la venida del Señor va a haber un movimiento de apostasía terrible en el mundo. Entonces vamos a ir entrando en contexto en esta serie, ¿no? En este tema de esta serie de la apostasía. Les dije que íbamos a hablar primeramente en este tema, vamos a tocar el tema del origen. Entonces, a mí me gusta que sean partícipes los audioescuchas de lo que estamos enseñando. ¿Qué ustedes piensan o qué usted piensa cuando usted escucha la palabra apostasía? ¿Por qué yo les pregunto esto? Simple y sencillamente, hermano, es que cuando nosotros usamos nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro comienza a trabajar y nosotros relacionamos ciertas imágenes con ciertas palabras, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿te gustan las manzanas, no? Usted inmediatamente que oye la palabra manzana, usted se figura esa fruta deliciosa, ¿no? Que nos presentan siempre roja, jugosa. Lo mismo pasa en el pueblo de Dios. ¿Qué nosotros asimilamos? ¿Qué nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra apostasía? ¿Por qué les traigo este punto? Porque mucha gente dentro de nuestras iglesias tienen conceptos equivocados de la apostasía, tienen ideas erróneas de la apostasía, tienen ideas que están salidas del contexto bíblico y por eso es importante que nosotros podamos profundizar y estudiar y debatir todo este tipo de temas para enriquecer nuestro conocimiento bíblico que nos hace también enriquecernos espiritualmente. Entonces, cuando muchas personas dentro de nuestras iglesias en diferentes denominaciones escuchan la palabra apostasía, muchas personas lo primero que se imaginan es una mujer que se pone pantalones, o una mujer que se pinta, o una mujer que se pone aretes, ¿no? Eso es lo primero que piensa mucha gente. Algo otras personas cuando escuchan la palabra apostasía, pues entonces lo relacionan con, oh no sé, Cash Luna, Guillermo Maldonado, los apóstoles de la prosperidad, los católicos, los mormones, los adventistas, y comienzan a pensar en todas estas religiones, ¿no? De todos, las personas tenemos como tenemos un cierto concepto, ¿no? De cada palabra cuando la escuchamos. Pero vamos a ir a profundizar primeramente, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía está dividida en dos palabras, ¿no? Y viene del griego antiguo, apo y estasía, ¿no? En inglés se dice apostasi, ¿no? Que es casi la misma palabra. E inclusive la palabra apostasía, bendito el nombre de Jesús, es una palabra que se tradujo exactamente como está en el griego, ¿no? No le cambiaron ni le modificaron nada, le hicieron una transliteración, creo que es la palabra correcta para ese proceso, ¿no? Cuando las personas hacen las traducciones, ¿no? De un idioma a otro, ¿no? Una transliteración. Entonces, la palabra apostasía es una palabra completa. De la misma forma que nosotros la tenemos en el español y en el inglés, es la misma palabra también en griego. Así mismo se dice en griego, apostasía. Entonces, la palabra está dividida en dos ramas, la palabra apo, ¿verdad? Y estasía, ¿no? Entonces, la palabra apo significa una persona que se ha apartado, ¿no? Que se ha hecho a un lado, ¿verdad? Que se fue en contra de lo que pensaba, que se ha salido de su ruta, ¿no? Entonces tenemos la palabra estasía, que es la otra parte, perdón, de la palabra, que forma la palabra apostasía. Entonces, estasía significa ponerse fuera, salirse fuera, ¿no? Estar en una posición diferente, ¿no? A la que teníamos antes. Pero en conclusión es bien sencillo. Apostasía simplemente para mí es todo aquel pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Si lo resumimos ya en términos bíblicos, ¿no? Eso es en el término etimológico de la palabra griega, ¿no? El significado griego, por decirlo así. Pero ya cuando lo ponemos en el contexto bíblico, apostasía o apóstata es todo aquel que enseña doctrinas que son contrarias a los principios bíblicos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué los estaba llevando? Y les estaba haciendo la pregunta, que qué piensa usted cuando escucha la palabra apostasía, ¿no? Porque creemos de que
La apostasía, ¿no?, envuelve solo este tipo de cosas, ¿no? Una gente se enfocan en la ropa y creen que eso es apostasía, que otros creen que son las religiones falsas. Sí, hay algunas cosas que sí son la apostasía, pero hay otras cosas, hermanos, que no son apostasía, bendito el nombre de Jesús, ¿no? Ahora se está diciendo que es apostasía porque una joven de la iglesia usa falda larga y también se pone tenis. Eso no es apostasía. Esas son cuestiones doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación. Ese es otro punto muy importante. La apostasía también está relacionada, hermano, con personas que se han salido de la verdad y que están enseñando doctrinas, bendito el nombre de Jesús, que van a llevar a la gente a perder la salvación o a salirse del camino de la salvación. De la cuestión de la vestimenta, que no me quiero meter en ese tema, pero la cuestión de la vestimenta no tiene nada que ver con el tema de la salvación, son cuestiones doctrinales y cada pastor va a dar cuenta de cómo doctrina su iglesia, eso es categórico. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cada quien va a tener que dar cuenta por lo que enseña. Yo soy conservador, yo creo que el hombre y la mujer de Dios debe de vestir conservadoramente, con pudor y con decencia, porque eso es lo que manda la Biblia, nos manda eso. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a continuar. Vamos a seguir dando unos pasos hacia adelante. Entonces, ¿dónde se origina la apostasía? Bueno, algunos teólogos o la mayoría de gente que encontramos en las redes sociales, ¿no? Algunos piensan también que la apostasía está relacionada solamente con la iglesia, ¿no? Por eso vamos a ir profundizando. Pero déjeme decirle que no solamente este tema de la apostasía está arraigado o atado, por decirlo así, al tema de la iglesia. No, la hipocresía no solamente es la iglesia. Hay otros que se van al tiempo de Israel, ¿no? Y hablan de la apostasía de Israel, y es verdad, porque Israel apostató muchas veces y de muchas maneras, eso es categórico, eso no lo podemos negar. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que el origen de la apostasía va más allá de lo que nosotros pensamos. El origen de la apostasía tampoco no va, como piensan algunos teólogos, al tiempo de Adán y Eva, ¿no? A la primera dispensación de la inocencia, ¿no? Cuando el hombre apostató de alguna forma en el huerto del Edén, ¿no? Y la relacionan de alguna forma con la caída, ¿no? De la raza humana en el huerto del Edén, tampoco. Yo quiero decirles, amados, que bíblicamente, escuchen lo que les voy a decir. Bíblicamente la apostasía, la primera apostasía y la gran apostasía que se dio no fue aquí en la tierra. La apostasía es una cuestión que viene del reino de los cielos y es allá donde se da la gran rebelión. Porque parte de las definiciones que le acabo de dar de la palabra apostasía, una de las definiciones que tiene esa palabra es rebelión, una persona que se rebela en contra. Entonces vamos a ir tocando algunos textos para que investigamos a más profundidad. Entonces el primer punto sobre este tema del origen de la apostasía, mis amados, es que el origen de la apostasía viene del cielo. Cuando estos ángeles se rebelaron contra Dios, mis amados hermanos, ellos fueron los primeros apóstoles. Ellos fueron los primeros que decidieron no seguir. Por eso la definición de la palabra apostasía es una persona que cambia de lugar, ¿no? Que va en una dirección pero cambia. También otra definición que se le da a esa palabra es salirse, ¿no? Especialmente la segunda parte de la palabra que es estasía, es como la definición también para eso es ponerse fuera de lugar, estar en un lugar y irse a otro lugar. Vamos a ver, miren, es interesante. Vamos a leer lo que nos dice la carta de Judas, capítulo 1, porque esa carta solo tiene un capítulo, versículo 6. Miren lo que dice Judas 1:6 en referencia a eso. Miren esto. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué Judas nos está diciendo? Judas nos está diciendo, hermanos, que hubieron rebeliones de ángeles que se levantaron en contra de Dios y que dejaron su morada. Cuando habla de morada es otra palabra para hogar, ¿no? Otra palabra para casa, un lugar de habitación sería otra palabra, ¿no? Entonces Judas nos revela ahí que estos ángeles dejaron su lugar, un lugar donde Dios los había establecido, ¿no? Entonces tenemos el concepto del catolicismo romano, ¿no? Que todo el mundo cuando piensa en Dios, por eso le vuelvo, les estaba diciendo eso, ¿no? Cuando la gente se imagina cosas en su mente,
a veces en la mente corta, finita que tenemos nosotros, la gente se imagina cosas como que muchas cosas vienen hasta el catolicismo romano. Entonces, cuando la gente se hacen una ideología, ¿no? De lo que es Dios, piensan en un viejito barbón, viejito con una barba larga, blanca y que está sentado en un trono en un cielo allá. No. La Biblia habla en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, la escritura dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Mire lo que dice. El Bereshit, como dice en hebreo, ¿no? Bereshit. En el principio, dice la escritura, Dios hizo los cielos. Fíjese, no dice cielos, dice cielos con plural. ¿Por qué? Porque no hay un solo cielo, hay miles de millones de cielos. Hay miles y millones de constelaciones. Hay miles y millones de vía lácteas y galaxias en todo el mundo. Mire, los mismos científicos de la NASA no saben la cantidad exacta que hay. Dicen que por eso es que se llama infinito, por eso es que el universo es infinito. Entonces, imagínese todas esas criaturas que Dios ha creado, porque Dios no solamente ha creado ángeles, ha creado arcángeles, ha creado serafines, ha creado cientos y cientos de criaturas que nosotros no conocemos y que esas criaturas, dice la carta de Judas, nos está dando referencia a que esos ángeles, hermanos, apostataron. ¿Por qué? Porque ellos salieron de su lugar, salieron de su morada, del lugar donde Dios los había establecido a ellos para vivir y vinieron acá a la tierra. Y tras ellos fueron los que trajeron toda esta cuestión cósmica y ese cataclismo cósmico que lo han creado ellos, porque han contaminado la tierra. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor, ¿verdad? Cuando la tierra nuevamente sea restaurada, ¿no? A través del Cordero de Dios y cuando el Señor, por eso también Pedro nos habla de que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, y el apóstol Juan nos dice lo mismo en Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo el universo fue contaminado con esa apostasía. Entonces, el origen de la apostasía realmente no se dio aquí en la tierra. Fueron estos ángeles los que descendieron, dejaron sus moradas y bajaron aquí a la tierra. Porque vuelvo y le repito, el concepto más definido de la apostasía en palabras sencillas apostasía es toda aquella doctrina que va en contra de los principios establecidos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los demonios? ¿Qué es lo que el diablo, que el Señor los reprenda, hablaba con Eva en el huerto del Edén? ¿Acaso el diablo no contradecía lo que Eva había recibido de parte de Dios? ¿Acaso no contradecía todo lo que Dios le había hablado a Adán y Eva? Y la serpiente le dice, con que Dios ha dicho, ¿no? Entonces la serpiente comienza a contradecir todo lo que Dios le había dicho ya a ellos. Entonces, eso es apostasía. Entonces, por eso podemos ver ahí, hermanos, que la primera apostasía que se da en el universo se da en el reino de los cielos. Por eso es que el diablo tuvo que ser echado y ser expulsado. Y fueron expulsados de esos lugares porque ellos no guardaron su dignidad, no guardaron su morada. Eso también lo podemos verificar, bendito el nombre de Jesús, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Pedro nos dice lo mismo. Mire lo que dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mire lo que dice Pedro, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios no los perdonó a ellos? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles y a nosotros sí nos perdona? Porque nosotros estamos en una categoría menor de conocimiento. ¿Está entendiendo? Hay un texto donde Jesús dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque a Jesús acuérdese que a Jesús, cuando Jesús se refiere y habla esas palabras en medio de aquella multitud, en su tiempo, y recuerden que fue en el caso cuando Jesús está echando fuera demonios, ¿no? Y están los fariseos, los escribas, los saduceos, los líderes importantes de Israel y del pueblo ahí, y lo acusan de que él echa fuera a los demonios en nombre de Belcebú, ¿no? Entonces Jesús les dice que les habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y les dice que cualquiera que blasfeme, cuando es cualquiera, hermano. Puede ser un ser humano, una criatura de cualquier tipo creada por Dios, un ángel, un serafín, puede ser el arcángel Gabriel.
Todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Eso es categórico. Entonces, Jesús lo dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios no los perdonó a ellos? Porque ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ellos se volvieron apóstoles. Decidieron seguir un camino, hermano, que era diferente a los mandamientos ya establecidos por Dios. Por eso vuelvo y le repito, la cuestión de la apostasía no se originó en la tierra, se originó en el cielo primeramente. Por eso el tema es el origen de la apostasía, de dónde viene. Y después vamos a ir en los próximos temas de esta serie, vamos a ir entrando en los otros hasta llegar al tiempo nuestro, ¿no? Hasta cómo llegó a Israel, cómo llegó a los líderes de reyes de Israel también anduvieron muchos en apostasía, cómo llegó hasta el tiempo de la iglesia y cómo ha llegado eso hasta el tiempo nuestro, bendito el nombre de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado, amado. Tenga mucho cuidado a quien usted está siguiendo en las redes sociales. En las redes sociales, hermanos, están infestadas de un montón de falsos maestros y de falsos predicadores de la prosperidad. Gente que solo le están predicando cosas positivas a la gente, solo mensajes bonitos. No se le está hablando de arrepentimiento a la gente, no se le está hablando de cambio, no se le está hablando de la llenura del Espíritu Santo, no se le habla a la gente de ayunar, de orar, no se le habla a la gente de dejar el pecado, hermano. Se está predicando un evangelio porque solo quieren llenar las iglesias, porque están viendo a la gente como que si fueran un ganado. Esa es la realidad triste que vivimos hoy. Pero vamos a continuar en el tema, bendito el nombre de Dios. Entonces, Pedro nos corrobora lo de Judas capítulo 1:6, que esos ángeles fueron arrojados y que Dios no los perdonó. Que Judas nos da un punto de vista y nos dice que esos ángeles dejaron sus moradas. ¿Recuerdan ustedes, bendito sea el nombre de Jesús, en Lucas capítulo 11, bendito el nombre del Señor, en Lucas 11:24, mire lo que dice la Escritura para corroborar lo que yo les estoy diciendo. Mire lo que dice la Escritura en Lucas 11:24. Mire lo que Jesús dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es lo que Jesús nos está revelando aquí. Este es un gran secreto bíblico, esta cuestión. Porque Jesús dice que el espíritu inmundo, los demonios, estos espíritus cuando son expulsados por el poder del evangelio y son echados afuera, ellos no encuentran reposo en el mundo. Porque es lo que corrobora, está en un paralelo bíblico entre Judas 1:6 y Lucas 11:24. ¿Por qué? Porque ellos no fueron creados para vivir en la tierra. Esto yo lo he dicho en otros estudios ya. ¿Está entendiendo? Ellos no fueron creados para vivir aquí. Nosotros como seres humanos fuimos creados porque nosotros fuimos tomados del barro y Dios sopló espíritu de aliento. El espíritu, el alma nuestra, el espíritu nuestro salió de parte de Dios. Pero el barro, el cuerpo físico, que es el que lleva la cadena del pecado y de la maldad, es lo físico. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Que lo que yo quiero hago, lo que yo quiero hacer hago y lo que no hago, pues es lo que no quiero hacer. Ahí, ¿verdad? Con relación a eso del pecado, ¿no? Del pecado que lleva la raza humana en medio de sí mismo. Ese Pablo tenía unas terminologías bastante profundas, ¿no? Que a veces hasta son difíciles de interpretar. Pero siguiendo con ese tema que les estaba hablando, mis amados hermanos, el origen de la apostasía, toda esta cuestión viene de estos ángeles, de lo por sentado que es así. Entonces, estas fuerzas cuando vienen a la tierra, ya habían apostatado ellos mismos, habían tomado una decisión, habían tomado la decisión de irse en contra de todo lo que es de Dios. Por eso cuando usted las ideologías del mundo, cuando usted mira las ideologías de las sectas falsas como el catolicismo romano, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los Jesús solo que solo creen en Jesús. Cuando usted ve las ideologías de toda esa gente, se va a dar cuenta que son personas que han sido inspiradas por demonios, ¿no? Esos ángeles les han dado revelaciones, pero son revelaciones falsas. Podríamos incluir al Islam, bendito el nombre de Jesús, al budismo, el hinduismo, todas las religiones paganas del mundo son apostasías.
caminos que han sido creados que van en contra de lo que Dios ya estableció, que es el único camino de salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, cuando estas razas descienden a la tierra y comienzan a introducir sus religiones paganas, hermano, bendito el nombre de Jesús, comienza a haber ese movimiento, ¿no? De creencias y religiones falsas. Por eso es que muchos teólogos también creemos o creen muchos también que Caín fue uno de los primeros apóstatas, ¿no? Que nos relata la Biblia. Bendito el nombre de Jesús, porque yo no creo que Adán y Eva hayan sido apóstatas. Hay gente que dicen que Adán y Eva son apóstatas, pero no, porque ellos cayeron en pecado, ¿está entendiendo? Cayeron de la gracia. Un apóstata es una persona que se va en contra de lo que Dios ya establece, como Caín, ¿no? Caín trató de poner su propia religión, trató de buscar un camino distinto, y aun cuando Dios lo quiso reprender, Caín se salió del camino, ¿verdad? Y prefirió irse por el camino de la maldad. Miren lo que Dios le dice a Caín. Vamos a analizar eso, porque a Caín es como que uno de los, el primer apóstata, por decirlo así. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 8 en adelante. Vamos a analizar un poco. Fíjense que Caín tiene mucha cuestión de apostasía, ¿no? Hay como un hermetismo alrededor de él en cuestión de esa cuestión como de medio apóstata. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la escritura en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, mire lo que dice, de la tierra, que abrió la boca, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra. Mire lo que dice, eso es bien importante. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Lo voy a dejar ahí. Fíjense que Caín es expulsado de la presencia de Dios, igualito que el diablo. Salió expulsado, pero no sale expulsado de la tierra, ¿no? No solamente cuando habla de que fue expulsado de la tierra, lo que está diciendo, ¿verdad? Es que fue expulsado de un territorio, ¿no? De esa región, de ahí, de esa parte donde Dios tenía toda esa civilización adámica, por decirlo, no, que eran los primeros vestigios de la genética de Adán, ¿no? Los primeros seres que Adán y Eva comenzaron a procrear en la tierra. Entonces Dios les dice que se va, que se tiene que ir, que tiene que salir de ahí. Pero él también dice que él va a estar fuera de la presencia de Dios, porque eso también es un significado, una definición, perdón, de lo que es la palabra apostasía. Es una persona, hermano, que se salió, que se fue, que ya no pertenece a la presencia de Dios, que ha sido echado fuera, que se ha salido del camino. Caín fue uno de los primeros o el primer apóstata que registra la vida en la Biblia en lo que es la raza humana, bendito el nombre de Jesús. Y también, ¿verdad? Lo encontramos también en la carta de Judas, bendito el nombre de Jesús. Por eso mismo, ¿no? La Biblia habla de Caín, habla del profeta Balán, habla también, ¿verdad? De Coré, de todos los que estaban con Coré. Todos esos fueron apóstoles, fueron personas que pertenecieron, ¿no? Y que se rebelaron en contra de lo que Dios ya establecía. Entonces, podemos ver, hermano, que cuando ya se introducen estos ángeles a la raza humana, ellos fueron los primeros que comenzaron todas esas ideologías, por eso le estoy diciendo. Y apóstata no solamente, hermano, entra en el término espiritual, por decirlo así, cristiano, o en lo que tiene que ser referente a la iglesia, ¿no? Porque por eso les digo, la apostasía no solamente es una persona que es cristiana. Un apóstata es, por ejemplo, todo aquel que está en contra de Cristo. Ese también entra en apostasía. Entonces, todos estos ángeles se han revelado contra Dios. Por eso es que usted va a ver que las ideologías del mundo que se establecen en el mundo y las políticas del mundo y las políticas que estamos viendo hasta ahora mismo dentro de muchas redes sociales, ¿cuáles son? Son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y cualquiera que predique la palabra de Dios o predique en contra del pecado, mis amados, la gente no quiere recibir eso. La gente no quiere recibir la reprensión de parte de Dios. La gente no quiere arrepentirse. Inclusive, si usted ataca mucho el pecado o denuncia el pecado o denuncia
tantas cosas malas que hay en este mundo, hermano, prácticamente lo censuran y le censuran su programa, porque el mundo está establecido con esas apostasías. Toda esa cuestión tiene que ver con porque la raza humana, toda la raza humana prácticamente está caída y la raza humana está prácticamente en una apostasía, todos en contra de Dios. ¿Qué podríamos decir del ateísmo, no? El ateísmo es lo mismo. Gente que no quieren saber nada de Dios, gente como Caín, ¿no? Que han sido separados, han sido echados fuera del camino de la salvación, porque cuando Caín fue echado de ese territorio donde ellos estaban, hermano, prácticamente Caín perdió su salvación, fue echado para siempre. Igual que el diablo que ha sido, que el Señor lo reprenda, que ha sido también echado, bendito el nombre de Jesús, del reino de los cielos. Entonces, este es, hermanos, la culminación de este primer estudio. Por eso, en el próximo tema de esta serie de la apostasía, el próximo tema va a ser la apostasía en las culturas y las sociedades nuestras. Cómo la apostasía no solamente tiene que ver con cuestiones que están relacionadas a la religión, por decirlo así, sino también, amados hermanos, con la cultura, con la forma de pensar de las personas. La apostasía envuelve un sinnúmero de cosas. Por eso les estaba diciendo al principio que la apostasía, este tema de la apostasía es muy profundo. Hay mucho hielo que picar, hay mucha tierra que escarbar, hay mucho que profundizar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el próximo tema va a ser relacionado, bendito el nombre de Jesús, a la apostasía en términos de la humanidad, en términos generales a través de las sociedades y a través de las culturas y hasta el tiempo de hoy, cómo está la apostasía organizada. No solamente, aleluya, en las cuestiones de la iglesia. Vamos así a darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que oyendo este mensaje, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y nos veremos en el próximo capítulo de la cápsula bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde.